Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que está sucediendo con la selección argentina sub-20. Recordemos que estará disputando el Sudamericano, un torneo muy importante que dará 4 plazas para el Mundial de la categoría que se estará llevando a cabo dentro de un par de meses en Chile. Diego Placente, el entrenador del combinado nacional, dio la lista preliminar con algunos futbolistas más que interesantes. Sin embargo, ya habría una baja verdaderamente importante de un futbolista que pertenece a un equipo del fútbol europeo y por lo pronto sería una ausencia que el entrenador no podría reemplazar por lo menos con tanta facilidad. En este video vamos a estar hablando de quién es este futbolista, este juvenil en cuestión, de cuál es la relevancia que tiene dentro de la plantilla y en definitiva cómo estaría formando la selección argentina sub-20 en este sudamericano. También vamos a estar dando los detalles del certamen en cuestión, porque la realidad es que hay que disputar el torneo de la mejor forma posible y el albiceleste no tiene un recorrido fácil. De hecho, ya su primer partido podría llegar a ser el más complicado de todos y teniendo en cuenta que siempre es una de las candidatas, veremos si podrá estar a la altura de las circunstancias en esta competencia en cuestión. ¡Empecemos! Y vamos a empezar hablando de la ausencia. El jugador en cuestión, que no va a ser finalmente prestado por el Chelsea de Inglaterra, es Aaron Anselmino. Recordemos que el equipo que hoy disputa la Premier League, que se encuentra entre los primeros 4 lugares de la competición inglesa, lo adquirió a mediados del año pasado por una cifra cercana a los 18 millones de euros proveniente de Boca Juniors. En primera instancia la cesión iba a ser por una temporada, es decir, hasta el 30 de junio de este 2025. Sin embargo, había una cláusula de repesca para que el Chelsea pudiera hacer uso de la misma y tener en la plantilla al defensor ahora en el mes de enero, siempre y cuando, repito, el Chelsea quisiese. Finalmente, el equipo inglés, porque el entrenador Enzo Maresca consideraba importante sumar a un zaguero más, terminó haciendo uso de esta cláusula de repesca y de esa manera Anselmino hoy está jugando en la Premier. Si se hubiera quedado en Boca, lo más probable es que hubiera sido prestado a la selección argentina sub-20 para jugar este sudamericano, porque los equipos argentinos están entre comillas obligados, porque los dirigentes de cada uno de los clubes firmaron en su momento un acuerdo en el cual absolutamente todos los equipos tenían que ceder a los jugadores a los torneos juveniles correspondientes. Sin embargo, desde el momento en el cual el Chelsea hizo uso de la cláusula de repesca, automáticamente la opción de cederlo al sudamericano pasa por exclusivamente lo que piensa los directivos del elenco británico, y el Chelsea en este momento ha decidido no prestarlo. Hay que tener en cuenta que esto sucede generalmente con los equipos del fútbol europeo, ya ha sucedido el año pasado. De hecho, hubo muy buena voluntad para que, por ejemplo, algunos jugadores que jugaron el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 pudieran participar del mismo, como por ejemplo el caso de Julián Álvarez, que el Atlético de Madrid lo terminó cediendo, como por ejemplo Nicolás Otamendi, que el Benfica también lo terminó cediendo. En el caso de los más jóvenes, Giuliano Simeone también fue cedido, pero después hay pocos casos de equipos europeos que ceden a los futbolistas porque no es obligación. Teniendo en cuenta que estas competiciones no forman parte del calendario de la FIFA, los clubes no tienen la necesidad de cederlos a menos que haya un común acuerdo. De hecho, por ejemplo, en una situación bastante similar, Claudio el Diablito Echeverri, que fue adquirido por el Manchester City, terminó siendo cedido. Pep Guardiola dio el ok para que jugara este campeonato sudamericano y estará en Venezuela bajo las órdenes de Diego Placente. No sucede lo mismo con el caso de Anselmino, que para muchos iba a ser el defensor central titular e indiscutible del director técnico, por lo menos en el arranque del torneo. Después, obviamente, con el avance del mismo, habría que ver quién se termina ganando su lugar en el 11. Ahora voy a estar repasando cuál podría ser el equipo inicial de Placente, pero por lo pronto Anselmino iba a ser un futbolista destacado y relevante. Sin embargo, esto no terminará sucediendo porque ha perdido su lugar a causa de que el Chelsea no lo cedió. Obviamente el jugador tampoco puede hacer tanta fuerza, acaba de llegar al equipo inglés y si bien su representante podría
exigir, entre comillas, que el equipo británico lo ceda, la realidad es que no va a generar ningún problema en este momento. Teniendo en cuenta que el sudamericano dura desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero, se estaría perdiendo varias competiciones oficiales con el Chelsea y muchos partidos. Por eso mismo, más allá de que acaba de llegar y que obviamente no sabemos qué rol ocupará en el elenco de Inglaterra, desde ese lugar han decidido no prestarlo a la selección argentina. ¿Y cuál podría ser el equipo titular que estaría parando Diego Placente para este compromiso? Hay muchos que se dejarían guiar por los amistosos que ha disputado la selección tanto en las fechas FIFA de octubre y noviembre como para entender cuál podría ser el once inicial. Sin embargo, teniendo en cuenta que en esos encuentros había muchos futbolistas sub-23, la realidad es que no se puede terminar de diagramar el once de arranque que pondría el entrenador en el primer partido. Sin embargo, con la lista que dio el pasado 28 de diciembre de 30 nombres, de los cuales tendrán que quedar 23 en estos días, si no es que ya lo hizo, pero me parece que hasta hoy, lunes 6 de enero, no ha cortado todavía a los 7 jugadores que tiene que dejar de lado, pero cuando queden los 23 ya vamos a tener un panorama mucho más claro. Sin embargo, podemos ir deduciendo cuál va a ser el equipo titular que estaría parando Diego Placente para este sudamericano, o por lo menos en el arranque de la competencia, porque después obviamente va a haber modificaciones en relación al rendimiento de los jugadores. Siempre tiene que estar dentro del campo de juego aquel futbolista que tenga mejor nivel. En el arco estaría en principio Jeremías Martinet, aunque se podría pelear el lugar con Santiago Balbi. Los arqueros de River Plate y de Talleres de Córdoba son los que se disputarían el lugar como guardameta titular. Si vamos a la zona defensiva, Nahuel Arias de San Lorenzo sería el lateral derecho, mientras que en la saga central, sin Aaron Anselmino, que era el futbolista más destacado, Tobías Ramírez de Argentinos Juniors y Jerónimo Heredia de Belgrano de Córdoba, ambos ya con presente en primera división, podrían ser la saga titular por lo menos desde el arranque. En el lateral izquierdo, quizás la máxima figura de esta selección argentina, que es Julio Soler, teniendo en cuenta que el futbolista de Lanús es el único que ha sido citado hasta ahora por la selección mayor, ya que en la fecha FIFA de octubre Lionel Scaloni lo convocó ante la baja de muchos futbolistas en ese lugar de la cancha y acaba de ser recientemente vendido a la Premier League, al Bournemouth de Inglaterra, que por lo pronto lo cedería para jugar este torneo. En la mitad de la cancha, Milton Delgado de Boca Juniors sería el mediocampista central. A sus costados podrían estar jugando Ignacio Perruzzi y Valentino Acuña, y delante ya ahí el DT tiene complicaciones porque hay muchos futbolistas destacados. Por lo pronto, de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Santiago López, Alexander Wojski, Agustín Ruberto y Santiago Hidalgo, tendría que elegir a 3 de los 6. Yo creo que Echeverri, Santiago López y Agustín Ruberto serían en principio los 3 titulares, más allá de que jugadores como Mastantuono y Hidalgo son futbolistas que al técnico le encantan, y Alexander Wojski, recordemos que es uno de los pocos jugadores, junto con el Diablito y con Anselmino, que formaban parte de esta lista de 30 que están en un equipo europeo, ya que juegan en el Mallorca de España, así que no hay que dejar de lado que también en algún momento pueda aparecer en el 11 titular. En definitiva, de mitad de cancha hacia adelante hay demasiadas variantes. Como dije recién, la gran baja de Anselmino provoca que quizás la zona defensiva quede un poco desprotegida en ese sentido, porque en la dupla central no hay ningún futbolista que pueda asemejarse a un jugador que estaba vistiendo la camiseta de Boca Juniors y que había sido comprado nada más y nada menos que por el Chelsea. Obviamente que es una ausencia más que importante para el DT. Entiendo que todavía se están intentando hacer las últimas gestiones como para que pueda jugar, pero por el momento está todo un tanto complicado para que esto pueda suceder. Así que Placente tendrá que diagramar el equipo sin el jugador de la plantilla del conjunto inglés. Por si alguien no se acuerda, así están diagramados los grupos del Campeonato Sudamericano. Como dije, dará su inicio el 23 de enero con esta primera instancia y terminará el 16 de febrero con la última jornada del hexagonal final. Repasando las zonas, los dos grupos, en el A están el equipo local, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Mientras que en el B, que es en el que está la selección argentina, tenemos a Brasil, que por cierto será el primer rival del albiceleste, Colombia, Ecuador y Bolivia. El formato: se estarán enfrentando todos los equipos de una misma zona entre sí. De los 5 conjuntos habrá 3 que estarán clasificándose al hexagonal final.
Y de los 6 que estarán disputando esa instancia definitiva, los 4 mejores irán a la Copa del Mundo de Chile en este 2025. Por eso mismo, para muchas selecciones es favorable que Chile sea una de las selecciones que esté en el hexagonal final, porque supongamos que Chile clasifica y termina, por ejemplo, en la segunda colocación de esa instancia definitiva. En ese caso, irían al Mundial el primero, el segundo, que es Chile, el tercero, el cuarto y también el quinto, porque como Chile, al ser el país sede, ya está clasificado automáticamente, claro está, siempre tienen que ir 4 por medio de la clasificación de este torneo. En definitiva, va a haber 5 selecciones correspondientes a la Confederación Sudamericana de Fútbol que estarán jugando el próximo Mundial Juvenil. En lo que respecta a la selección argentina, ha sido un equipo en los últimos años, hablando específicamente de los sub-20, que ha tenido algunos altibajos. De hecho, recordemos que la última vez que tuvo que clasificarse para una Copa del Mundo, es decir, en la competición que se disputó en el año 2023, Argentina no logró ni siquiera clasificarse al hexagonal final. Fue un fiasco en la participación del elenco dirigido en ese entonces por Javier Mascherano. Sin embargo, como después se terminó deshaciendo la sede del Mundial porque Indonesia no pudo albergar el torneo debido a algunos conflictos políticos, la AFA se movió rápido y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino terminaron negociando que justamente Argentina sea el país sede, y debido a eso, y como sucede siempre, el anfitrión se clasifica a la Copa del Mundo, y por eso se terminó jugando en el país y además Argentina pudo participar. Igual tuvo una participación justamente muy pobre porque quedó afuera en octavos de final, ganó los 3 partidos de la fase de grupos, pero posteriormente quedó eliminado rápidamente en el primer mano a mano al perder 2-0 contra Nigeria. Después el año pasado se jugó también otro sudamericano, pero no fue sub-20, fue sub-23, teniendo en cuenta que la clasificación no era para la Copa del Mundo sino para los Juegos Olímpicos. Y ahí Argentina tuvo una mejor participación, inclusive en un torneo en el cual había menos margen de error, porque luego de superar la primera ronda no se clasificaba a un hexagonal final, sino que los 2 mejores de cada grupo se clasificaban a un cuadrangular final. La albiceleste terminó saliendo segunda del certamen por detrás de Paraguay y se ganó el lugar en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso mismo hay bastante disparidad en lo que son las participaciones y las actuaciones de las selecciones juveniles argentinas en el último tiempo. Este es un buen año para demostrar que, sobre todo en el fútbol local, porque la mayoría de los futbolistas corresponden a equipos argentinos, el nivel sigue muy alto, clasificándose a la próxima Copa del Mundo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Aaron Anselmino, el futbolista que acaba de sumarse al plantel del Chelsea, finalmente no sería cedido por el equipo inglés para jugar este torneo, y es una baja más que significativa para Diego Placente, que no tiene un central de la jerarquía del futbolista en cuestión. Si bien es verdad que de mitad de cancha para adelante hay muchísimos jugadores de enorme renombre en este plantel, la realidad es que en defensa puede quedar un poco flojo, y por eso mismo Anselmino es una baja más que interesante. Después, en lo que respecta al grupo, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia son los rivales del albiceleste, y si bien por lo que son las 2 zonas parecería ser más complicada el grupo de la Argentina, la realidad es que por calidad futbolística los dirigidos por Diego Placente deberían clasificarse al hexagonal final, y en esa instancia definitiva deberían meterse en el próximo Mundial. Si la mitad de las selecciones y la mitad de los países de Sudamérica van a jugar la Copa del Mundo, no puede ser Argentina uno de los que se quede afuera, y además muchos futbolistas deberán mostrar un buen nivel sabiendo que Lionel Scaloni estará mirando con muchísima atención la competencia.